Qué importante es que nuestra fe esté construida en una base sólida. Y la única base sólida para construir una fe verdadera es la verdad de Dios. Cuán vital resulta ser para enfrentar cualquier recorrido en la vida el saber que confiamos en un Dios que es verdadero, en un Dios que es eterno, en un Dios que es todopoderoso, que es un Dios confiable. Pero ¿será que el Dios de la Escritura es realmente verdadero? ¿Será que el Dios de las Escrituras es realmente Dios todopoderoso, que es soberano, que es protector, que es sustentador? Pensemos en lo que pudo pensar el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Todo ese recorrido para llegar a Canaán. Bueno, habían muchas historias de los pueblos paganos que rodeaban al pueblo de Dios. Pueblos paganos que contaban sus historias, que contaban sus leyendas, que contaban sus mitos de sus dioses. Ellos hablaban de historias de dioses poderosos. Sus dioses eran el sol de algunos, la luna, los montes, los mares, ciertas bestias salvajes. Pensamos que podía ser historias que de alguna manera traerían temor al pueblo de Israel en su camino a Canaán. Esto hacía necesario contar la historia verdadera. La historia verdadera de los orígenes. Y solo Dios puede contar esta historia. El Génesis fue escrito por Moisés, por revelación de Dios. Es obvio que Moisés no estuvo allí. Pero Moisés no fue el primero en escribir acerca de los orígenes del mundo. En su época, las naciones y las poblaciones del Medio Oriente tenían sus propios relatos acerca de los orígenes. Nosotros mismos acá en la cultura maya hay su relato de los orígenes. En esos tiempos de Moisés, bueno, estaba el relato del Enuma Elish o el relato babilónico de la creación. Estaba también el relato babilónico del diluvio. Muchos de esos documentos estuvieron al alcance de Moisés en su juventud. Recordemos que Moisés vivió una buena parte de su vida en Egipto, entonces Moisés fue educado en las cortes reales de Egipto y sus escritos indican que él conocía la literatura del mundo antiguo. El Génesis se escribe para contrarrestar la falsedad de los relatos paganos y leyendas que explicaban que el mundo era el resultado de los esfuerzos y de las luchas de muchos dioses. Moisés escribió su relato en gran medida para enseñar al pueblo de Dios lo que realmente había sucedido y establecer la verdad en contra de la falsedad de esas religiones y de esas historias de los pueblos paganos. Este relato del Génesis que vamos a ver hoy debió servir para corregir la visión del mundo que pudieron haber tenido el pueblo de Israel en su recorrido a Canaán y establecer la verdadera historia. No son los dioses de las naciones paganas que gobiernan el universo, es su creador, el Rey Supremo, el Dios de las Escrituras. Dios, el Rey del universo, quien con su poderosa palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, es el único Dios verdadero. La narración de la creación le daría esperanza a Israel de que no estaban a merced de los dioses paganos, sino que estaban bajo la protección de Dios soberano, el creador del cielo y la tierra. De igual manera, hoy en día rondan historias, explicaciones del propósito de nuestra existencia, explicaciones de quiénes somos o de quién te gustaría ser. Historias o explicaciones de dónde venimos, para qué existimos, a dónde vamos. Preguntas que han llevado al hombre a escribir miles de hojas tratando de dar respuestas.
Respuestas las hay, desde respuestas atractivas, algunas tristes, algunas pesimistas, llenas de calamidad. Pero no es a la criatura quien tiene que oírse, sino al Creador. Es Él quien tiene la respuesta correcta y es la que debemos poner, en la que debemos poner toda nuestra atención. De lo contrario, nuestra vida va a encontrar un propósito equivocado de su existencia en este mundo. Vamos a empezar una serie de predicaciones sobre el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis ahí podemos ver dos grandes divisiones, del capítulo 1 al capítulo 11, que cuenta lo que le llaman la historia primigenia. Y a partir del 12 hasta el final podemos ver la historia de los patriarcas. A partir del 12 se conecta, terminando la genealogía del capítulo 11, agarra el capítulo 12 y allí introduce a Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego José. Pero vamos a empezar centrándonos en los primeros 11 capítulos y vamos hoy a leer el capítulo 1, que lo vamos a concluir en el capítulo 2, versículo 3. Génesis capítulo 1. Vamos a ir leyendo por partes. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, necesitados de ti, creyendo, Señor, que tú tienes el verdadero relato. Y tu pueblo necesita oír una y otra vez quién eres tú, quiénes somos nosotros. Y el llamado que tenemos al entender el propósito por el cual tú nos has creado. El poder glorificar tu nombre y al glorificarte gozar de ti para siempre. Guíanos, Señor, en este estudio de tu palabra. Habla a nuestros corazones. Oramos con la confianza de que tu palabra no regresa a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que miremos, hermanos, en este relato, tres realidades, tres verdades. Y conforme vayamos exponiéndolo, vamos a ir leyendo el relato. Primero que queremos ver, que Dios es el único y verdadero creador de los cielos y la tierra. El relato empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios, hermanos, es el sujeto de este inicio. Desde el inicio de este relato se deja claro quién es el autor de la creación. Cielos y tierra aquí incluye el universo entero. Y su origen está en Dios, Elohim. Esta mención que se hace en los cielos y tierra, hermanos, estamos incluyendo todo lo que existe. La mención que se hace en el principio muestra que nada existía antes de que Dios creara. El autor de Hebreos, muchos años después, repite esta verdad cuando dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La creación fue hecha de la nada. Dios es el único creador. Así inicia el relato. El verso 1 tiene a Dios como el sujeto de la oración. En el principio creó Dios. Ahora, ese verbo, crear, siempre tendrá como sujeto a Dios. Porque la actividad creadora es exclusivamente de Él. Dios es el creador. Fuera de Él no hay otro. Porque no hay otro Dios. De hecho, en este libro de Génesis no se menciona a otro Dios. Bueno, excepto en la historia de Labán. ¿Se acuerdan? Cuando Labán alcanza a Jacob, cuando ellos están yendo con todos sus hijos y le acusa a Jacob, te has robado a mis dioses. Es la otra mención, pero obviamente son dioses diferentes, son dioses que se pueden robar.
En cambio, a Dios nadie lo puede robar. Dios es el único que existe y es el creador. En el verso 2 tenemos la otra mitad de esta introducción que hace Moisés. Aquí pudiera derivarse un conflicto y ha generado debates. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dicen, ¿por qué estaba así? Y empiezan a explicar historias que aquí no está. Desordenada y vacía. Es una expresión hebrea que es tohu babuhu, desordenada y vacía. Esta expresión no aparece con frecuencia en la Biblia, de manera que hay complicación para entender con precisión su significado. Sin embargo, varios comentaristas consideran que se refiere a que la tierra era inhabitable, deshabitada, no era apropiada para la vida humana, era un lugar desolado, algo así como un desierto inhabitable para la vida humana. Hay un comentarista que dice, así como el alfarero, cuando quiere hacer una hermosa vasija, toma primero un trozo de arcilla y lo coloca sobre su rueda para moldearlo según su deseo, así el Creador primero preparó para sí mismo la materia prima, con miras a darle después orden y vida. Este es el estado al que se le llama tohu babuhu, desordenada y vacía. Dado que también señala que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, se puede entender que se describe un abismo inhabitable, tenebroso, que cubría toda la tierra. La descripción que hasta aquí tenemos es una especie de materia sin forma, sin orden, vacío, oscuro y profundo, donde nada puede crecer o desarrollarse. Pero esto va a cambiar. Aun cuando se describe aquí algo caótico, notamos algo sumamente sorprendente y esperanzador. Y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este verbo que se usa aquí, moverse, puede entenderse como sobrevolando alrededor del caos. De manera que podemos ver que Dios estaba listo para entrar en acción a fin de remediar ese caos que cubría la tierra. El Espíritu de Dios no es parte del caos. El Espíritu de Dios es el agente divino para traer orden a ese caos. Esta escena que aquí se describe, Moisés la vuelve a usar en otro libro que él escribe, el libro de Deuteronomio. Mire lo que dice. Le halló en tierra de desierto, que está refiriéndose aquí Moisés, explicando en este relato cómo Dios rescató a Israel de Egipto. Y este relato lo está escribiendo también Moisés. Y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. En esta escena aquí Moisés está hablando del éxodo de Israel, en donde señala cómo Dios los liberó de Egipto, la tierra de esclavitud. Y note aquí algo interesante, cómo conecta este texto Moisés de Deuteronomio con Génesis capítulo 1-2. El término yermo aquí, o sea, un lugar sin vegetación, un lugar sin nada, se lo está aplicando a Egipto. De allí te rescató. Un yermo de horrible soledad. Esta palabra, yermo, es la palabra tohu, que usó Moisés cuando dijo desordenada. Ahora, cuando dice y el Espíritu de Dios se movía, es la palabra hebrea merachefet, es la misma que está usando aquí cuando dice como el águila que excita su nidada revolotea sobre sus pollos. Es la misma palabra que Moisés está usando cuando dice se movía el Espíritu de Dios. Es claro que Moisés quiere conectar el pasaje de Deuteronomio con el relato de la creación de Génesis.
comentarista que habla de esto, el pastor, un profesor del seminario, Richard Pratt, dice: Moisés escribió acerca del tenebroso mundo caótico, no solo para decirle a Israel acerca de la creación, sino también para presentar la obra de Dios en la creación como un prototipo, un patrón que explicaba lo que Dios estaba haciendo en favor de la nación de Israel en su tiempo. Cuando Moisés escribió acerca de la obra original en la creación, lo hizo con el fin de mostrar a sus lectores que no habían cometido un error de salir de Egipto para seguirlo. ¿Qué podemos ver aquí? Hay gente que se rompe la cabeza diciendo que qué pasó, por qué estaba desordenada y vacía. ¿Será que fue la revelación de los ángeles caídos y todo eso? No, ese es el fin de lo que está mostrando aquí Moisés. Está diciendo que en ese desordenado y vacío, ahí estaba el Espíritu de Dios. Y luego esta imagen preciosa se la usa para mostrar que así como estaban en un yermo, una tierra tohu babuhu, el Espíritu de Dios, su presencia, utilizando la metáfora del águila, revolotea sobre sus polluelos. Esta misma escena donde el Espíritu de Dios está en control del caos, la misma escena que podemos ver en Deuteronomio. Y sirve como un patrón para mostrar que Dios está a cargo de todo. Este relato para Israel debió ser de gran ánimo y de esperanza, caminando rumbo a Canaán, en medio de muchas historias y relatos de los paganos, mostrando y contando que los dioses de ellos eran los poderosos. Y aquí podemos ver, Dios está en control. El relato de la creación es necesario tenerla en mente, pues destaca la siempre presencia de Dios que ha estado con su pueblo, con los suyos, aún en tiempos caóticos, aún en tiempos de desolación, aún en tiempos de horrible soledad. Su espíritu revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Dios siempre está presente. La imagen de la creación es un modelo de la obra de Dios con los suyos. Dios está en control, Dios está presente. Y esa presencia de Dios la prometió, la cumplió en Cristo Jesús. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios es el único y verdadero creador de los cielos y la tierra. Otro punto que vemos del relato, esta es la sección más larga. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos con su palabra poderosa. Con su sola palabra poderosa, hermanos, Dios le dio un letal golpe al caos y lo cambió todo. Dios habló y lo desordenado y vacío vino a convertirse en un mundo bien formado, ordenado y habitado. Todo esto ocurrió en 6 días, como vamos ahorita a leer. Yo sé que hay un debate aquí respecto si son días literales, así como a nuestros días, o son días figurados que corresponden a edades o épocas largas, o si Dios creó algo en un día y luego hubo millones de años y entonces creó otro día, en fin, ese tipo de debates. Creo que estamos conscientes, ¿verdad?, que hay que tener cuidado en querer acomodar el relato de la creación con la ciencia, con lo que algunas teorías científicas dicen. Hay un viejo dicho que dice, el que se casa con el espíritu de esta era enviudará en la próxima. Ha habido teólogos que se han ajustado a las teorías científicas del mundo de este tiempo y cuando se demuestra que tales teorías simplemente son defectuosas y sin sustento, entonces también ellos y toda su exégesis que hicieron pasan a la historia. Este relato de la creación es un evento histórico, realmente ocurrió. No debemos perder de vista que Moisés, el que escribe el relato, está describiendo algo que ningún hombre vio. Él lo recibió de segunda mano, la recibió de Dios. Moisés está entregando este relato que escuchó de Dios. Él no estuvo en el lugar de los hechos. Moisés nos está dando el relato que Dios le dio de un evento que ningún ser humano vio. Debemos preguntarnos, ¿qué pretendía Moisés que Israel entendiera de este relato? Es claro que las preocupaciones y las preguntas de Israel que se responden en este relato no son las mismas preguntas que el mundo actual busca responder al acercarse al relato de la creación de Génesis.
Debemos leer y escuchar esta narración de la creación como el antiguo Israel lo había escuchado originalmente. Entonces, cuando leemos que Dios creó el mundo en 6 días, debemos entender que Moisés está usando los días como los días que el pueblo de Israel entendían. Sería atrevido afirmar que nosotros entendemos mejor que lo que Moisés entendió en ese tiempo cuando Dios le dio el relato sobre la naturaleza de los días. Dios ya le dijo en los primeros 2 versos que Él es el creador. Versículo 3. Primer día. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En este primer día hizo que la luz viniera a la existencia y que brillara en esas tinieblas que había sobre la faz del abismo. Incluso antes de que hubiera el sol, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En los versos del 3 al 5, vemos cómo la separación de la luz de las tinieblas, aquí hay un énfasis de división y diferenciación en su creación. La creación de la luz viene a ser fundamental porque posibilita las primeras separaciones y divisiones de la creación. La luz de la oscuridad, el día de la noche y por lo tanto la secuencia de los días. Era lo primero que Dios hace. Vemos aquí que Dios ha creado el tiempo y con eso se entenderá la secuencia de los días en donde Dios traerá orden al cosmos y lo prepara para la importancia que ésta va a tener en el 7º día. El verso 4 dice que la aparición, la palabra bueno. Y vio Dios que era bueno. La luz era buena. No se refiere aquí, hermanos, a una bondad moral o ética, ya que ninguna cosa mala hay todavía en la hora perfecta de Dios. Eso va a venir después. Esta evaluación que Dios hace de la luz como buena implica que ella y el resto de la creación son precisamente lo que Dios tenía en mente. Es justo lo que Dios ordenó, ni más ni menos. Es su perfección y completamente satisfactoria para Dios. Segundo día, dijo luego Dios, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y creó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. La tierra empieza a tomar forma. Dios crea un espacio entre las aguas, el cual separa las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Sinceramente no tengo idea de cuáles son esas aguas del cielo, pero hay quienes señalan que es ese espacio lo que hoy en día le llamamos la atmósfera. Hay quienes dicen que esas aguas son las nubes llenas de aguas que caen. Bueno, lo que podemos ver aquí es que Dios hace una separación, crea una expansión. Podemos entender que de esa manera puede crearse la posibilidad de vida por el aire. Tercer día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Se está narrando, ¿verdad? La creación de tierra, mares. De igual manera, el origen es Dios a través de su palabra llena de poder. Lo que dijo que ocurriera, eso ocurrió. Dios dijo que se juntaran las aguas en un solo lugar y que apareciera la tierra, y así sucedió. Las aguas se retiraron y la tierra emergió. Ahora, la tierra tiene una forma definida. Ahora hay océanos en ciertas regiones del planeta y también hay tierra seca. Pero hay un segundo acto de creación aquí. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en el fruto sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dios empieza a llenar lo que va creando. Ya también aquí se destaca el grande y asombroso poder de Dios, de su palabra.
A partir de aquí Dios va a usar la tierra misma para traer a la existencia otros elementos como hierba, árboles, plantas para llenar. Y observamos que la capacidad de la tierra para producir proviene de la orden y del poder de Dios. No hay tal madre tierra que tiene poder. Dios la creó y le dio la orden que produzca lo que tiene que producir. No hay Dios a tierra, no hay Dios mar, no hay dioses de la fertilidad. Dios es el Señor de la tierra y el mar. El Señor sobre la producción, sobre la cosecha. Él es el fiel proveedor. De acuerdo con a lo que llevamos acá, podemos ver que Dios le está dando forma a la tierra y está creando algunos dominios, cielo, mar y tierra. Ahora se enfoca a llenar. Cuarto día, va a llenar los cielos. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Nuevamente, con su sola palabra llena de poder, trajo a la existencia el sol, la luna, las estrellas para llenar la expansión de los cielos y poder alumbrar la tierra. Con estas grandes lumbreras fue la voluntad de Dios separar el día de la noche, señalar el inicio y el final de los días, señalar los cambios de estaciones, temporadas del año. Estas lumbreras son portadores de luz que les dan, de ninguna manera son poderosas en sí. Notemos este asunto porque las naciones paganas le daban, habían llevado a la categoría divina al sol, a la luna, a las estrellas. Muchos de ellos se regían por lo que se supone que ellos pronosticaban de su futuro. Note que también aquí no les llama sol ni luna, dos grandes lumbreras. Es muy probable que Moisés evita usar sus nombres porque son dioses de otros pueblos paganos. Y lo que está mostrando aquí Moisés es que Dios creó esas lumbreras y que a muchos de esos pueblos adoran. Moisés está diciendo que el sol, la luna, las estrellas no son dioses, son creaciones de Dios. El cuarto día de la creación enseña que Dios controla los cuerpos celestes y ellos son simplemente siervos. No son poderes independientes que compiten por el control del mundo. Las estrellas no rigen nuestra vida. Así que si a usted le gusta oír los horóscopos y todo eso, está usted oyendo mentiras y perdiendo su tiempo. Quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, lea las Escrituras, clame a Dios que le muestre en su palabra. No esté consultando estrellas ni a esos gurús de la tele. Es importante oír el relato. Quinto día, dijo Dios, produzca las aguas. Ahora va a llenar, ya llenó los cielos, ahora va a llenar el dominio de los mares. Produzcan las aguas seres vivientes y agua y hay aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. En el segundo día recuerden que dividió, ¿verdad? Las aguas creando una expansión a la cual llamó cielos, separando las aguas, las de arriba y las de abajo. Ahora vemos que en este quinto día lo que está haciendo con su palabra poderosa es que está llenando los mares. Y aquí también vienen otros debates, si es que ahí estaban los dinosaurios, ahí estaban los dragones. No está diciendo eso. Israel tenía que entender que aquellas bestias salvajes que muchos pueblos paganos habían elevado a la categoría divina, por más horrible aspecto de los monstruos marinos, como aquí dice, Dios los creó. Entonces, lo que está mostrando, Israel, puedes tener confianza. Yo creé todo. Yo soy el creador. En este quinto día,
Con su poderosa palabra creadora llenó con seres vivos esos océanos y los cielos. Las mares se llenaron entonces de ballenas, de tiburones, de cocodrilos, de delfines, peces y muchas especies tal vez desconocidas hasta hoy en día. Y los cielos se llenaron de toda clase de aves, águilas, halcones, gaviotas, golondrinas, ¿qué les gusta? Pájaros carpinteros, ¿cómo se llama el negro de aquí? El cao y todos esos, se llenó. Los mares y los cielos se llenaron de una asombrosa variedad, todo que venía de la mente de Dios. Y en ese quinto día aparece por primera vez la bendición divina. Dice el versículo 22, fructificad y multiplicaos. Llenad las aguas de los mares, multiplíquese las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Fructificar y multiplicarse es la bendición de Dios de procrear. La bendición de procrear distingue a las criaturas vivientes, a los animales de los cuerpos celestes. La luna y el sol no pueden procrear, los animales sí. Sexto día. Dijo luego Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género. Bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Así como en el tercer día Dios hizo que apareciese tierra seca y dio su orden que la tierra produjera vegetación y árboles, ya podía haber entonces vida de animales. Dios da la orden, y aquí se incluye todo tipo de animales, animales pequeños, los que se arrastran, los animales domésticos, hasta los animales salvajes. Todo animal es creado por Dios. No tiene una categoría divina, como los pueblos paganos ya estaban adorando. Luego hay un cambio en la forma de narrar. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Primero estaba diciendo, dijo Dios, hágase esto, y como que aquí cambia la narración. Ahora habla en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Tal vez nos preguntamos, ¿con quién habla Dios ahora aquí? Bueno, hay quienes dicen que se refiere a la corte celestial, es decir, se trata de una conversación con los ángeles, pero eso es imposible. Los ángeles no se dice en el texto que son creados a imagen y semejanza de Dios. Eso no se les refiere a ellos. Por otro lado, se puede ver que Dios estaba solo creando, no estaba pidiendo consejo a otros. Hay otros que interpretan esto, y muchos comentaristas están de acuerdo, que se trata de como le llaman, un plural majestático o de majestad, como suelen hablar los monarcas, ¿no? Ok, pues hagámoslo, o sea, habla en plural, pero él está hablando por sí, ¿no? Ok, bueno, pues estamos animados, estamos contentos cuando se refiriendo nada más a él, ese tipo de plural. La mayoría está pensando que esto puede ser. Sin embargo, hay quienes nos inclinamos más a ver aquí los primeros destellos de una revelación trinitaria. Ya vimos la referencia del Espíritu de Dios que se movía sobre la superficie de las aguas, y por la presencia y participación de Cristo en la creación, como leemos en pasajes como Hebreos 1:3, de quien dice, por medio de quien hizo también el universo. Hay un antiguo comentarista que dice, Dios se dirige a sí mismo, pero esto lo puede hacer solo porque tiene un espíritu que está con él y es distinto de él al mismo tiempo. Viéndolo de esta manera, tenemos la declaración de Dios hablando consigo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hacen? Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta aquí el cambio? Cuando se habla de animales, dice según su especie, según su género. Pero cuando habla del hombre, ya no dice según su especie, sino imagen y semejanza de Dios. De nueva cuenta, la creación de Dios se caracteriza por la distinción. El señalamiento de imagen y semejanza de Dios, como traduce la Vulgata latina, imago Dei, tiene que ver con el propósito de representar a Dios en este mundo y ejercer dominio sobre la tierra. El hombre es una persona que actúa, piensa y siente, no es un robot. Ser hechos a imagen y semejanza de Dios confiere al hombre dignidad, también responsabilidad. Es responsable delante de Dios.
Pero también al crearnos así, Dios implanta potencialidad en el hombre, la capacidad de reflejar a nuestro Creador. Otra distinción que puede notarse, varón y hembra los creó. Solo hay dos sexos que van a ser pilares del matrimonio, como deja bien claro Jesús muchísimos años después. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra, citando justamente este texto. Hoy en día se está deconstruyendo todo esto y están queriendo crear cosas horribles y heréticas. Y muchos que se llaman cristianos están abrazando esto. Y así como bendijo a los peces y a las aves, así también Dios los bendijo. Versículo 28. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí nuevamente la bendición de Dios que les concede de reproducirse, de ser fecundos. Por eso varón y hembra los creó. Una relación contraria a la de Dios va en contra de lo que Dios ha establecido. Tanto el hombre como la mujer reciben el alto honor y la autoridad de gobernar en esta tierra en nombre del Rey del universo. Pero bajo su gobierno, el hombre es puesto sobre la creación, no como el mandamás de la creación, sino como un siervo de Dios. Y así miramos que el hombre se distingue de los animales por su oficio y aún más por su naturaleza. Pero su gloria suprema del hombre es su relación que puede tener con Dios. Luego leemos, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios lo estableció así, y fue así. Aquí podemos ver que Dios hace provisión de comida para sus criaturas. Hay quienes querrán ver aquí que Dios hizo al hombre para que sea vegetariano y cosas por el estilo, pero veamos que lo que debe notarse es el énfasis en la frase, he aquí os he dado, la provisión de Dios. Lo cual muestra la mano bondadosa de Dios. Él es el proveedor de sus criaturas. Tal vez el pueblo de Israel en el desierto caminando, voy a pensar, ¿cómo? Si Dios es quien creó y da comida, Él es el fiel proveedor, ¿de qué estás preocupado? Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios, el Rey del universo, juzga que su creación es buena en gran manera. El conflicto del caos, que no permitía la vida, ha sido totalmente resuelto. Aquello desordenado y vacío se ha convertido en un universo bien ordenado, bien distribuido y bien habitado. Y su autor lo declara bueno en gran manera. Así como dije que ocurriera, así es. Esta es mi voluntad. Ay, de aquel que quiera ir en contra de la voluntad de Dios. Ay, de aquel que quiera ir en contra de lo establecido por Dios. En ese relato de la creación en 6 días, con la palabra poderosa de Dios que muestra su soberanía, sin duda hubo consuelo para Israel. No tenían por qué temer ante los aterradores relatos de dioses paganos, airados, que destruyen y que conquistan a sus enemigos. No había tales dioses como el sol, como la luna, como los montes, como los mares, como dioses en forma de bestias, animales salvajes. Dios creó todo lo que hay, cielos y tierra y todo lo que en ellos hay. Y todo lo creó con la poderosa palabra que salió de su boca. Él sí es poderoso. Si había alguien a quien se debía temer y quien se debe temer es a Él, al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Israel podía caminar confiado en su ruta hacia la tierra prometida. De igual manera nosotros, su pueblo.
podemos caminar seguros con rumbo a nuestra patria celestial. Esa palabra poderosa de Dios con la que creó se encarnó en Cristo. Jesucristo fue quien dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo todo el poder. Y Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días incluye los 2 años y cacho que llevamos de pandemia. Y hay muchos que no quieren salir. La última lección que podemos mirar en este relato es que Dios reposó después de crear y santificó ese día en el que reposó. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, todo lo que en ellos hay. Y acabó Dios en el día séptimo y la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y ese día Dios lo bendijo. Ya se tiene un universo ordenado, habitado, después de haber hecho todo con su palabra poderosa. Ya estableció su reino en la tierra, su shalom. Ya declaró su obra buena, entonces reposó. El día séptimo, de toda la obra reposó Dios. Este día séptimo es muy diferente de los 6 primeros días. Este día séptimo no cierra diciendo: y fue la tarde y el día, tal día. No lo cierra así. Él reposó. ¿Pero por qué reposó? Bueno, tenemos claro que no fue por cansancio, no fue debido al gran despliegue del poder. La omnipotencia no necesita descanso, porque independientemente de la cantidad de poder que emana de Él, su poder no se agota ni un ápice. Él es todopoderoso. La palabra reposo significa cesar de. Lo que tenemos aquí es que Dios detuvo su actividad creadora. Dios cesó de crear, pero siguió trabajando, como Jesús afirmó cuando sanó a aquel paralítico. ¿Se acuerdan? En el día de reposo dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo también. Dios descansó de crear, pero trabaja para sostener su mundo creado. Con su poder, gobernándolo con su providencia. De hecho, si Dios dejara de trabajar, se disolvería todo. Él sostiene. La historia de la creación termina cuando Dios entró en su reposo. El término que usamos nosotros para reposo es el Shabbat o Sabbat o el sábado o día de reposo. Más adelante Dios llama a su pueblo a reposar en sus actividades también. ¿Acuerdan? En Éxodo 20 dice: acuérdate del día de reposo. Acuérdate cuál es el día de reposo, ese cuando Dios reposó, para santificarlo, para apartarlo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo es un regalo para el hombre. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Hermano, nuestra vida no es solo trabajar. Necesitamos el día de reposo. Y Dios lo apartó y quiere que su pueblo repose. Como pueblo de Dios debemos descansar de nuestro trabajo y debemos reunirnos con el pueblo de Dios, su iglesia, para adorar a Dios, para reflexionar sobre el propósito de nuestra vida que su palabra nos enseña, también para disfrutar del descanso de la familia. Pero el reposo de Dios va más allá del simple hecho de guardar el día de descanso. Tiene un mayor significado. De hecho, Moisés hablaba de Canaán como tierra de reposo, donde finalmente el pueblo de Dios descansaría de sus enemigos y adoraría a Dios de acuerdo con la ley que le había dado a él, a Moisés. Canaán es una figura del reposo. Pero el reposo va más allá. Es un prototipo de la salvación final que el pueblo de Dios experimentará cuando Cristo regrese. En Hebreos leemos algo así, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ya sabemos dónde lo dijo, ¿verdad?
Reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Dónde lo dice? Bueno, pues ya debe saberlo, Génesis 2, que ahí está. Pero dice luego el autor de Hebreos, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. De la misma manera en que Dios ordenó idealmente el mundo en el principio y eso trajo como resultado el reposo sabático, cuando Cristo regrese en gloria, Él va a reordenar este mundo caótico y dará a su pueblo el gozo del verdadero sabbat, el verdadero reposo, que es una relación con Él por toda la eternidad. Ese reposo no termina. Estemos listos para entrar en el reposo divino. ¿Estás listo para entrar en el reposo divino? Solo aquellos que han creído en Él, solo aquellos que han depositado su fe y su confianza en Él, entrarán en ese reposo. Aquí hay 3 lecciones que podemos ver en este relato. Dios es el único y verdadero creador de los cielos y la tierra. Si Él es el único creador, y que Él creó todo lo que hay en ellos, todo absolutamente, y que Dios reposó, es decir, lo hizo bien, en gran manera, cuán importante es basar nuestra fe en este relato. El Dios que adoramos es el creador de cielo y tierra. No hay duda, hermanos, Dios es más grande que este universo. Él habla para que sea y es. El pastor Lyndon Duncan dice, Dios empequeñece este universo, mientras que la ciencia moderna nos da un universo que nos empequeñece a nosotros y a Dios. Dios dice que, de acuerdo con Él, el universo es pequeño, Él lo creó. Pero la ciencia quiere decir que es más grande que Dios. Israel temía a los dioses paganos. Las naciones paganas creían en el sol, luna, como sus dioses. Moisés deja claro en su relato que Dios es quien gobierna el universo entero. Pues Él lo creó, y lo creó con su poderosa palabra. Y Él lo sustenta con su poderosa palabra. Nada en la tierra sucede sin que sea su voluntad. No existen eventos que Dios no tenga intervención. Dios tiene el control absoluto. Con su poderosa palabra trajo orden al caos y con su poderosa palabra lo controla y lo gobierna. No son los gobiernos que controlan este mundo. La amenaza más grande no es una guerra nuclear. La noticia de más coronavirus no es la gran amenaza del presente siglo. Dios creó todo cuanto hay con la palabra de su poder. Sustenta todo con la palabra de su poder. Habla y ocurre. Esto ha de traer confianza a nuestra vida, querida iglesia. Amada iglesia, este es el relato que se nos dio para abrazar, para creer y en el cual confiar. Jóvenes, este es el relato de la verdad que debes abrazar. Dios guarde tu corazón de abrazar otras cosmovisiones, otras explicaciones. Y vaya que están rondando hoy en día, deconstruyendo el relato verdadero. Jóvenes, abracen este relato o se van a extraviar. Por el bien de su alma, abracen este relato de la verdad de Dios. Padres de familia, asegúrense que sus hijos escuchen este relato y oren para que sus hijos crean este relato todos los años de su vida. Iglesia, Dios nos ha dado a Cristo. Él es la poderosa palabra de Dios que creó, se encarnó. Es Él. Juan en su evangelio, así empezó en el principio, como empezó el Génesis, Bereshit. Aquí usa la misma palabra, obviamente está escribiendo en griego, en el principio. Ya existía el verbo, la palabra encarnada de Dios.
Este verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla de las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. ¿Se dan cuenta? La creación refleja lo que su creador es. Y mire lo que dice. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan aquí está identificando a Jesucristo como la palabra de Dios a través de la cual todas las cosas fueron hechas. Cristo estaba allí en el principio. Él es uno con el soberano Dios creador. Pablo lo dijo también así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Cristo estamos seguros. No vivas con temor en medio de la incertidumbre de estos tiempos. Confía en Él. Pero Jesús, la palabra poderosa de Dios, se hizo un ser humano para rescatar a los pecadores como tú y como yo. Veremos luego cómo el pecado entra al buen mundo de Dios y lo vandaliza. Y cuando el mundo se dirigía a la destrucción, Dios emitió de nuevo su palabra poderosa, encarnándola en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios, Jesús, creó este mundo. Y la palabra de Dios, Jesús, es el que redime al mundo. Cristo es el único y suficiente Salvador. La palabra encarnada, el Dios encarnado, la palabra de Dios encarnada que viene a salvar a los pecadores. Es Jesucristo tu Salvador y Señor. Joven, es Jesucristo tu Salvador y Señor. Niños, es Jesucristo tu Salvador y Señor. Fuera de Él no hay quien salve. Este es el relato. Este es el relato que debemos asegurarnos de abrazar y creer. Este es el relato por el cual debemos orar para que nuestro corazón no se aparte. Oremos. Señor, tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras inquietudes, nuestras muchas preguntas que muchas veces rondan en nuestros pensamientos y que en muchas maneras reflejan la incredulidad de nuestro corazón para recibir tu palabra. Es claro que quieres mostrarnos en tu palabra que tú eres el único Dios vivo y verdadero, creador de todo cuanto existe. Tú eres el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios creador y a quien nosotros nos debemos. Nuestra vida procede de ti. Nuestra vida es sustentada por ti. Tú quisiste también, para restaurar este mundo que el pecado vandalizó, enviar al Salvador, a Jesucristo, el único y suficiente. Señor, ayúdanos, por favor, a vivir siempre a la luz de la verdadera historia. Es la historia que relata que tú eres el creador de este mundo, que relata que este mundo fue atacado por el pecado, pero que relata cómo tú lo has redimido a través de tu amado Hijo Jesucristo. Que esta metanarrativa de las Escrituras, Señor, la abracemos con fe, con plena convicción, y no nos apartemos de tu verdad. Si hay alguien, Señor, tú conoces los corazones de los que estamos aquí. Si hay alguien que se está apartando y está abrazando otras
otras explicaciones, otros relatos para poder justificar su pecado. Clamamos, oh Señor, que tú traigas convicción de pecado y los muevas al arrepentimiento para que vengan a creer en la verdad. Cristo es la verdad. Gracias, oh Dios, te damos por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.